Bienvenidos a Voces en Construcción, el podcast de M2 Desarrollos donde ponemos en común ideas, experiencias y desafíos que hacen crecer nuestra industria. En este espacio abrimos el micrófono para escuchar las voces que hacen que las cosas pasen, las de quienes formamos parte de M2 y las de quienes aportan su visión y experiencia en la industria. Vamos a conversar sobre innovación, tendencias, arquitectura y las historias detrás de cada proyecto. Bienvenidos a una nueva edición de Voces en Construcción. En esta ocasión estamos con Alejandra Cordara, que es periodista, locutora, coach ontológico y un gran etcétera, me parece. ¿Cómo andas, Ale? Hola, muy bien. Vos, gracias por la invitación, es un placer. No, el placer es totalmente nuestro. Bueno, esta entrevista es para conocerte un poco, para conocer de dónde venís, hacia dónde vas, tus motivaciones. Y bueno, quería arrancar preguntándote un poco cuáles fueron los pasos primero de tu carrera que te llevaron a combinar todas estas profesiones. Un montón. Uy, tengo que remontarme a 2002 aproximadamente. Siempre yo digo que las charlas fuera de aire de la grabación son mejores que las que se dan en la grabación. Y yo soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires. 2001 terminé el secundario. Sí. Es para ubicarnos en un contexto Claro, socioeconómico del país, una familia trabajadora, 4 hermanos. Entonces, en ese momento era ese el contexto. Terminaron secundario, alumna 10, abanderada, mejor promedio. Lo cuento porque después vamos a profundizar sobre eso. Y ahí, ¿qué estudiar? Entonces estaba entre medicina, entre un montón de cosas relacionadas con la salud, que de hecho me gusta y lo aplico en mi vida, al tema de salud y sobre todo salud mental. Pero no sé, había algo ahí más allá de la cuestión económica para irme a estudiar, porque salí de San Pedro, había que salir a estudiar. Entré en técnicos de análisis clínicos y digo, esto no es lo mío. Hice el ingreso a medicina porque en ese momento era eliminatorio. Ingresé, aprobé. Por eso ubiquemos que estamos hablando de hace bastante tiempo. Tengo 41 años, no me molestan decir en absoluto. A veces dicen las mujeres no pueden decirla. Sí, podemos decir la edad. Y claro, para ese contexto. Y en su momento ahí hubo un casting de voces en una radio en San Pedro. Sí. Y dije, ¿por qué no? Había algo. Te llamó la atención eso. Sí, igual había algo en el secundario, leía en voz alta, conducía los actos del colegio. Es decir, que había algo que yo no era del todo consciente de todo ese potencial. La vida te va llevando, si vas escuchando, te va llevando a eso. Entonces me anoté. En casa siempre era de escuchar la radio, te levantabas y ya todo, no sé si vos sos de la época de la radio, que te levantabas y escuchabas la radio todo el día. Radio también en mi casa. Grababa en cassette y como fingía. Somos de esa época, claro, del cassette. Entonces estaba todo eso como muy incorporado en todas las familias, la radio, en el auto, en todos lados. Entonces me anoté en el casting de voces. Había una prueba, tenías que ir a la radio, nunca había entrado a una radio, tenías que presentarte, cómo es tu nombre y esas cosas, básico, y ellos evaluaban si tu voz era una voz radiofónica. Era la primera etapa, pasabas esa, la segunda, la tercera, ibas haciendo programas. Yo no tenía ni idea, no tenía ni de la familia, no tenía ni idea cómo se hacía un programa de radio, hasta ser semifinalista de ese casting de voces. Y ahí ya estaba. Sí. Era, Ale, es por acá el camino. Y ahí ya empecé a hacer reemplazos a locutores en FM Vida de San Pedro. Fui a conocer medios de Buenos Aires hasta que fue un tiempo y había que estudiar. O sea, era dónde estudiar. Los 2 lugares era o Buenos Aires, porque San Pedro está a la mitad, o Buenos Aires o Rosario. La carrera en ese momento era eliminatorio. El ingresar a la carrera, tenés un examen eliminatorio. Entonces, ¿dónde? Buenos Aires, Rosario, también económicamente. Era jugársela, sí, por una acción que con ese contexto también complicado del país era jugársela. Sí, y bueno, pues me puse a trabajar, a juntar dinero y me vine a estudiar. Ingresé ya en el primer examen de ingreso, en ese primero ya ingresé. No, tenía compañeros que eran todos los años el ingreso y en realidad el examen ingresé y ya me vine a estudiar. Y ahí me quedé. Y ahí se que te salido de ciudad. Claro, sí. Yo digo que mi corazón está dividido, mitad rosarina y mitad sanpedrina. Sí. Y acá estamos. Y también lo lindo de Rosario, digo que recibe tanta gente de otros lados, tantos sueños, y la verdad que eso cumple. Bueno, tenés un podcast para los que vibran. También una vez por semana hace un programa de streaming, Rompiendo la Caja. De todo. Te quería preguntar también, ¿qué valores o qué aprendizajes fuiste
hablando de estos programas, digo, sobre el poder de la palabra y cómo sigue evolucionando el mensaje, ¿no? Sí, sin dudas no somos conscientes que la comunicación es parte de la vida y que como seres humanos necesitamos comunicarnos y que no solamente la palabra es importante, porque si no tenemos la voz, tenemos los gestos, hay un montón de cosas que comprenden la comunicación y es para las relaciones, para relacionarte para un trabajo, para una entrevista, para hacer un pedido. Ahí está presente todo el tiempo y esa es un poquito la bandera que llevo y que pregono en todos lados. Es decir, es esto y es parte de la vida. A veces yo digo, no es para los que somos locutores, o en tu caso también comunicador social, no es para nosotros que somos comunicadores, sino para todos, porque todo el tiempo estamos comunicando. Claro. Entonces yo digo, sí, soy locutora, soy periodista, todo eso, o es la profesión que elijo, podemos empezar a profundizar en yo soy. Pero es para todos, y por eso también hace años trabajo con profesionales, emprendedores, empresas, acompaño para potenciar la comunicación y ya con los años voy hablando más de una comunicación consciente. ¿Cómo sería? La comunicación no tiene que ser perfecta. El mensaje, la estructura, aprender a escribir un discurso, eliminar muletillas, que eso para mí es fundamental, es necesario, pero tenemos otra parte que es estar aquí presente. Yo acá en este momento, si hablamos de comunicación consciente, estoy acá con vos y yo no estoy pensando que después tengo mentorías, Claro. que después tengo que ir al estudio de streaming a grabar. No, estoy acá con vos y aportando lo que sea con mi energía 100% acá, que es muy difícil a veces porque la mente, esa monkey mind se va a cualquier lado. Entonces en comunicación consciente hablamos también de la escucha activa, la escucha comprometida, porque la escucha activa Que es una cosa que sucede poco realmente. muy poco. últimamente. Muy poco. Y hace unos días una persona me dice, Ale, ¿sabes lo que más me gustó que vos escuchás? Cada día lo practico más. Aunque estemos a mil en este mundo del trabajo, de estrés, y que vamos y que venimos y que estamos con la hiperactividad y muchas cosas, el multitasking que hoy a todos nos atraviesa, porque a veces tenemos que tener muchas cosas por un montón de cuestiones o la elección que tenemos. Entonces, en eso decir, ok, pero más acá, más presente, dejar el celular a un lado. Yo ahora no estoy lo tengo ahí, pero no estoy pensando en si hay un mensajito, si llegó un correo. Es una práctica, en realidad. Y estoy el último tiempo ya pregonando también eso, de estar acá, escucha activa. Te activas para responder. Esto que estamos haciendo nosotros es una escucha activa y necesaria, pues estamos haciendo un intercambio. Pero de responderte a veces con un bagaje previo, a veces eso es lo más difícil de dejar a un costado y tener la escucha comprometida, que es con lo que va surgiendo en este momento, que ese es un trabajo muy difícil, pero se puede y se practica. Entonces, Es hermoso. sí, y esto de conectar, no sé, estoy con mi compañero de trabajo y a lo mejor no sé qué le pasa, entonces a lo mejor está con Sí, un lío, se rompió el auto, Sí. enfermo. Bueno, entonces conectar un poco más y ahí está la comunicación presente. La comunicación son palabras, el poder de la palabra es importante. Si voy a una comunicación más interior también es cómo me hablo, qué historia me cuento, qué historia cuento también, qué quiero mostrar, el cómo digo eso que digo. A lo mejor estoy con mi compañero de trabajo y digo, no lo toques, no lo toques. Y digo lo mismo, pero simplemente estoy con una emoción distinta, cómo lo digo, también la gestualidad, las microexpresiones. Hay un montón de condimentos que son de la comunicación, que no es solamente el tema de la palabra, que sí es fundamental. Y se habla un poco más, siendo más profundo, puedo hablar de la energía también, esa energía que vibra y que está y que a veces no somos conscientes de eso también. Entonces, es pregonar, estar acá consciente. Yo sé que es re difícil por el celular, por la computadora, Sí, por las sí, exigencias por los tiempos que nos del llevan. día, por todo eso, pero aunque sea para unos minutos, y eso es lo que estoy practicando, que a veces me cuesta también, porque también soy humana, pero bueno, es eso. Mientras más rápido, porque hay una frase que ahora no me la acuerdo, pero mientras más apurado estoy, más lento tengo que ir. No es de Napoleón, no es de... Me parece que Napoleón de la guerra le dice, vestime despacio que estoy apurado. Es esa, ahí está. Bueno, viene de ahí. Entonces, mientras más despacio. Porque es verdad, porque mientras más yo quiero apurarme, vestirme o a salir, y es peor. Es peor. Sí. Aparte es como si no sería actividad en el día y ahora estás viviendo una.
Vivirla, después va a tener la otra forma para hacer todavía, pero hace falta pensar todas al unísono. Porque Claro, pero estamos igual, eso es natural en este contexto de redes, del multitasking, de la intoxicación de la información. Hoy estamos sobreinformados. Entonces, todo eso es qué elijo de todo eso. ¿A quién escucho? ¿Cuáles son los influencers o los periodistas? O todo eso que yo quiero escuchar. Todo eso es comunicación. No somos conscientes de que la comunicación está todo el tiempo. Un animal, se me viene un animal, el animal tiene otras formas de comunicarse, tales, pero nosotros tenemos la palabra, entonces poder usarla para construir esos puentes, para que sea constructivo y no para destruir, porque también tenemos el poder de destruir con la sí, por palabra. supuesto. Un vínculo, cualquiera, del que sea, a lo mejor digo algo y ya estoy destruyendo. Y como digo, también eso están las formas y en el cómo decimos. Porque quizás uno está en un mal día, no sé, y uno lo dice en un tono medio no lindo y el otro se lo toma mal y también se crean conflictos. Sí, ¿Sabes? sí, y no hablamos, no expresamos lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que pensamos. Entonces tenemos tantas ideas y tantos preconceptos o especulación de lo que mi compañero, después del trabajo de otro lado. Y ahí como está. también de la escucha activa es en el sentido de que a veces realmente no terminamos conversando. Es como, bueno, yo quiero decir algo y la otra persona quiere decir otra cosa, y termina generando realmente una conversación. Totalmente de acuerdo con eso. Y ahí viene la ansiedad, que queremos responder, queremos todo juntos. Y no, yo sé que es un ejercicio que estoy corriendo y es un ejercicio que podemos hacer todo el tiempo. Y que ese es como en parte el mensaje que hoy estoy dando, porque también lo estoy empezando a aplicar en mí. Yo siempre digo que no enseño o no expongo algo que yo no practico o no estoy experimentando, porque me gusta eso. Conocimiento es experiencia, decía Humberto Maturana. Entonces, para mí es experimentar, porque yo puedo tener que tenés mi libro, puedo tener mi libro, tener información, pero si yo después no la aplico, Claro. queda en información, que es válido tener esa información, pero después la tengo que aplicar. Y es así, entonces ese es el proceso de la comunicación, es amplísimo, la verdad que es un mundo hermoso. Bueno, y quería también profundizar un poco en esto, digo, de las mentorías. Digo, hace poco ayudaste en una capacitación acá para el equipo de M2, bueno, que me cuente un poco de qué herramientas comunicativas practicar y también que me cuente un poco de cómo son las mentorías y cómo es. Sí, trabajo para empresas, en vez tuve la posibilidad de conocer a Lucho no, pero Open House era así, pues bueno, ya hace unos años, y ahí nos presentó una amiga que es artista y justo presentó unas obras. Y ahí, bueno, empezamos a ver qué podemos hacer juntos y trabajar, y después se fue dando con los años para poder trabajar en comunicación. Valore los espacios que propicia, no solamente con la comunicación, sino con todos los profesionales, porque una persona necesita enriquecerse en desarrollo personal, vi que también hacían nutrición, y todo eso forma parte también para el bienestar, porque para que una empresa crezca necesita capacitarse constantemente y tener como esos espacios de recreo o de esparcimiento tan necesario que en empresas extranjeras se usa un montón, de tener el masajista, de tener la media hora de yoga, de otras cosas, que es buenísimo todo eso. Entonces en comunicación lo que trabajamos esa vez era un grupo, vos todavía no estabas, no sé si el año pasado o el anterior, yo no me acuerdo, como la línea del tiempo, estamos en línea del tiempo y esto se puede escuchar en cualquier momento. Pero si trabajamos cómo construir un mensaje persuasivo, cómo ordenar las ideas, porque también eso es importante. Claro. Eliminar muletillas, a veces estamos hablando, Sí, no. bueno, digamos, literal. Sí, total. No, es muy compleja de sacar la boletilla. Es complejo, pero vuelvo a lo que hablábamos hace un ratito de comunicación consciente. Si yo estoy consciente y presente y disminuyo la velocidad al hablar, Claro. ahí lo elimino. Claro, sí, por realidad la boletilla estoy haciendo un proceso mental. Me está yendo. Y estoy con los Claro. ojitos dando vueltas porque estoy pensando en el que está bien, estamos buscando. Sí, por Es como la supuesto. compu, cuando decís buscó en ChatGPT, la inteligencia artificial buscó comunicación. Y entonces nuestra mente también funciona de esa forma, comunicación, y entonces te va, yo quisiera decir tantas cosas, pero estoy ordenando, les decir, Claro. para decirte eso. Entonces trabajamos eliminar muletillas, porque imagínate hablar con un cliente y que al cliente le estoy diciendo, sí, porque la obra de San Juan, porque esa muletilla también genera duda en el otro. Sí. Entonces el mensaje no es asertivo ahí. Entonces tengo que saber ordenar, porque si no, tampoco podemos mandar un mensaje al cliente que tenga
que sea de 4 minutos. Claro, exacto, sí, la comunicación asertiva, qué gran concepto y qué cosa compleja. Exacto. Y ahí vuelvo, comunicación asertiva, comunicación, bueno, que es la comunicación efectiva, asertiva, que vuelvo a la comunicación, porque tiene que ver con todo esto. Entonces ordeno las ideas y eso es lo que trabajamos en esa capacitación, de poder ordenar las ideas para que el cliente, y también lo que yo les hablaba y que me decían, es difícil de no estar contestándole al cliente mientras estoy en la calle, en el auto, manejando, estoy en el semáforo, porque no estoy direccionado con la información. ¿Qué pasa si llego a mi o estaciono en el auto? Y ahí me dice, ay, Ale, pero pasa acá y en todas las capacitaciones que he hecho, en formación de sommelier también y todo, y siempre hablábamos lo mismo. Bueno, dimos voz persuasiva, y este ejemplo que yo te daba, no lo toques, como la voz, y hago un paréntesis, no porque yo sea locutora, la voz del locutor, no, todos usamos nuestra voz para comunicar. Claro. No solamente es un vehículo que transporta palabras, sino que revela nuestra personalidad. Si me pongo a hablar mucho más profundo de la voz y el timbre y todo eso que transmite. Entonces, ¿cómo digo eso? Articular, pronunciar bien, todo eso necesitamos. Y para vender, para hablar con clientes, para acá en lo diario, en las empresas, necesitas que ese mensaje llegue. Y si a lo mejor estoy en el pasillo y voy al baño y sí, porque necesito tal cosa. ¿Soy asertivo ahí? ¿Soy efectivo? No, porque a lo mejor vos estás yendo y el otro a lo mejor está en ese pasillo haciendo otra cosa Sí. y se olvidó y te hizo un pedido y te olvidaste. Entonces vimos eso, vimos lo que es el mensaje, eliminar muletillas, la voz persuasiva y otro elemento que es el lenguaje no verbal. Vimos la vestimenta también, qué comunicamos con la vestimenta, los colores que usamos también al comunicar. Y todo eso es parte de todo un combo, como un paquete que tiene que tener coherencia y congruencia en lo que es más técnicamente hablando, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, y todo eso vimos. Y se ven capacitaciones en empresas, acá lo vimos, y después aplicarlo. Yo digo que esto no quede en estas 3 o 4 horas que trabajamos, sino que lo apliquen cuando están en los podcasts, cuando graban los reels, cuando tienen reuniones, también cuán importante. Yo les decía que apunten en las reuniones lo que es el eje principal, cuál es el objetivo principal que tengo al momento de comunicar. Es eso, es clave. ¿Cuál es mi objetivo? Claro. ¿Qué quiero yo en este podcast dejar como huella? En una reunión, ¿qué quiero? Anoto en los puntos principales. A mi compañera, ¿qué le quiero decir de trabajo que sea importante? Entonces todo eso forma parte de tomar conciencia de la comunicación, que está presente siempre. Y eso se trabaja en las empresas, en lo que es individual. Amo también el trabajo individual porque se genera una conexión tan linda y tan profunda con el mentor o coachee. Entonces ahí me cuentan cosas y a veces cuando hay muchos bloqueos comunicativos, muchas veces, que son emocionales, de historias que hemos vivido en algún momento. Entonces vamos trabando algunas cosas, la mirada. Tengo una de las coaches y me dice, Ale, pero no tengo nada que decir. Una persona con una capacidad, con tanto conocimiento, tiene un montón para decir, pero su conversación era esa. Entonces, destrabar eso. Claro, que es un montón, porque quizás la propia inseguridad, si uno no vea sus virtudes, no puede dar lo que tiene para ofrecer. Claro, pero que quiero decir, como no tengo nada para comunicar. No tengo nada para comunicar. Como estamos todo el tiempo comunicando. Como... Exacto. Eso que dijiste está bárbaro, porque todo el tiempo estamos hablando, pero no todo el tiempo comunicamos. Te la dejo, ¿viste? Creo que necesitamos unas cuantas horas. Pero todo el tiempo hablamos, sí. Sí, hablamos, aprendemos a hablar como sea en casa, en nuestro entorno más cercano, como sea, emitimos palabras, excepto si hay alguna dificultad. Pero siempre hablamos, pero no siempre comunicamos y no siempre el otro está dispuesto a recibir esa información. Yeah. Entonces, ahí se puede hablar. Me gusta. Un montón. Bueno, acá tengo, claramente no están viendo, tengo acá el libro, es Aprender a comunicar te transforma. Bueno, quería que me cuente un poco más, y me cuente algo que te haya marcado en cuanto a hacerlo, trabajo en comunicación o todas estas cosas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aprender a comunicar te transforma tiene que ver con mi transformación a través de la comunicación y cómo veo las transformaciones a través de esos bloqueos que tenemos y podemos desbloquear
alguna cosita para poder comunicarte con libertad, con autenticidad y con confianza, porque eso pasa, hay muchos miedos también. Nació por un cliente alumno que fue la primera persona que me pidió lo que es un trabajo individual, porque yo siempre trabajaba grupal. Claro, acostumbrada, claro, ahí se fue la mentoría más uno a uno. Claro, y me dice, Ale, no, yo quiero, justo habíamos los dos boletos de España, estuvimos en el mismo lugar y no nos conocíamos, y digo que si nos conocíamos antes nos encontrábamos en España, lo sé bastante. Y me dice, no, Ale, yo quiero individual. Y lo que hice es venderle una capacitación grupal. Claro. Y le digo, no, venite, tengo un taller grupal, era un poco más de tiempo, y después vemos, porque no lo hacía, no lo tenía yo muy en cuenta eso. Y a partir de ahí, digo, bueno, vamos, y estuvo, pero un año o más trabajando, porque es un profesional de la salud, entonces conferencias, capacitaciones, entonces lo ayudé. No saber ni quedar. Claro, a armar sus conferencias, también estuve en charlas TEDx, que te lo dejo ahí porque podemos charlar eso. Y entonces, en sus conferencias, sus capacitaciones, fuimos armando todo, y ahora parte de todo eso que él está haciendo, fue por el proceso que hicimos para él, cómo construir una clase, las dinámicas, todo eso. Entonces digo, bueno, lo hacemos, ya que la vida me está presentando esta oportunidad, y un día me dice, vos ves la comunicación desde otra óptica. Ale, yo hice muchos cursos de oratoria y esto es distinto. Dice, escribí algo antes que otro lo escriban por vos. Creo que el ego me tocó un poquito. Y yo, ay, bueno, sí. Y después esta conversación que esta coachí tuvo, y yo también la tuve, ¿de qué voy a hablar? Claro. ¿De qué voy a hablar? ¿Qué Claro. sé yo? No sé. Entonces ahí empezó toda la conversación de qué hablo, de qué no hablo. Bueno, de comunicación, sí, era esto. Entonces empecé a estructurar el libro, a darle forma, a ver, y a escribir cuando me inspiraba. Eso fue antes de pandemia. Ah, mirá. Eso es clave. Cuando Sí. me inspiraba, sí, porque la inspiración viene, sí es cierto, en un momento de relajación, en la ducha, nadando, yendo al parque, no sé, hay momentos de inspiración que muchos artistas dicen que la inspiración Sí, viene. le baja la música. La musa, es cierto, y ahí yo siempre sugiero que un anotador o el celular, tú ahí, alguna palabra, algo que quieras, si estás en un proceso creativo de cualquier obra, sea una pintura, o sea un libro, o un proyecto, lo que sea. Sí, sí. Entonces ahí, y en 2020 dije, esto tengo que ponerme ahí me sale la coach, y digo, no, Un plazo. un plazo, me puse un plazo, un tiempo, y todos los días me sentaba aunque sea escribir un punto, una coma o lo que sea. Claro. Todo mucha autogestión. Entonces ahí empecé a escribir. El primer capítulo lo llamé comunicación holística, porque tiene que ver cómo yo me transformé a través de la comunicación y el poder decir. El poder decir, que digo, tu historia, cómo contar tu historia, y que tu historia puede ayudar a otras personas. Entonces, bueno, ahí te lo dejo para que lo lean. Tiene que ver con algo muy profundo y cómo eso se va transformando, porque a mí me temblaba la voz. Antes, en lo que es el secundario, eso no. Yo conté al principio Sí, que una de los abanderados. Cuando empecé locución, me empezó a temblar la voz. Y empezó todo un proceso de ver qué sucedía ahí. Claro. La exigencia. Claro, como que hay otra presión. Claro, porque lo loco que pensás que hiciste la prueba ya que te enseña para la carrera de locución. O sea, Exacto. cuando recibiste la validación externa, ahí empezó la Ahí empezó, y claro, la mirada del otro, la perfección, el equivocarte. El tema de cuando me equivocaba también fue un tema. Entonces el libro fue todo un proceso hasta que me puse tiempo y, ok, cuando lo terminé te cuesta soltarlo. Esto como que es tu hijito y te cuesta Sí. soltarlo. Es como hay una vez, la obra no se termina, se abandona. En un momento así, bueno, ya está. 100%. Porque si no puede estar toda la vida. 100% yo le encuentro errores y encuentro cosas y que ahora no pienso de la misma manera. Hay un montón de cosas que le cambiaría. Pero está buenísimo también porque habla de tu evolución y de tu constante cambio. Exacto. Porque si pensás que soy la misma que fui ayer, hoy voy a ser distinta después de esta charla también. Entonces, ¿qué hago? Lo mandé a corregir. Tengo un amigo periodista que es corrector de libros. Entonces, se lo mandé confianza porque me corrigió mi tesis para recibirme de licenciada. Claro, Licencia ciega, 100%. Y después, ok, ¿qué recursos tengo? Porque no tenía el dinero para imprimir, no conocía editorial, no conocía el proceso, absolutamente nada, el proceso del libro. Simplemente escribir, ser periodista, Bien. alguna técnica, pero bueno, después Carlos me lo corrigió. Entonces, ahí empezó, y cuando tenés un objetivo claro, siempre aparece todo.
Pandemia. 2020, fíjate todos los quiebres en momentos socioculturales. Sí, complejo, muy complejo. 2001, ahora menciono pandemia. ¿Qué tengo como recurso? No podía salir nada. Soy locutora, audiolibro. Salió en audiolibro. Lo grabé en el placar. Compré un micrófono, pero yo siempre grababa en el estudio. Claro, sí, estaba acostumbrado a una infraestructura, todo Exacto. cotizado. No, grabé en el placar, un amigo me ayudó también, porque ahí están las ayudas de las personas, lo editamos y ahí salió el mundo en audiolibro y después en ebook. Yo quería todo al revés, porque mi objetivo también es soltar el control de cómo vos lo querés, de cómo querés que sean las cosas. Sí. Entonces yo primero era versión impresa, después ebook y después audiolibro. Era como era eso que por revés. Y después la vida te dijo, lo vamos a hacer de otra manera. Suelta el control, querida. Suelta el control de las cosas. El objetivo estuvo igual. Entonces, primero salió así, después un amigo me ayudó en ebook. También aprender a buscar ayuda legal para el código, para registrar. Eso tiene que gestionarlo. Todo. O sea, básicamente te fuiste tu propia. O sea, generaste todo. Todo, desde cero, todo desde cero. Así que después lo registré, aprendí a realizar el registro, todo. Y después también justo escribí un capítulo para un libro, Una coach de Buenos Aires, que el título se llama Me puse el traje de la gorda, el título de mi capítulo, es Diamantes, mujeres que han encontrado su propio valor. Y ella ya tenía varios libros publicados. Y le digo, Celi, ¿dónde lo hiciste? En Buenos Aires. Me dice, esta la editorial, tal. Genial. Hablo, 3 pagos sin interés. Dije, ok, es por acá. Fíjate cómo las cosas fueron sucediendo. Listo. Claro. La portada me la hizo una amiga. Sí, el objetivo, cuando el objetivo está claro, Siempre. ya empezás a ver las posibilidades de forma más clara. Cuando realmente lo querés, cuando empezás a dudar es porque no lo querés en el fondo. Si bien puede haber miedos, otras cosas, pero porque no lo querés. Y la persona que me hizo la portada del libro es una amiga, que es la artista que a veces en el open house que Mirá. las conexiones. Y ahora que hay un montón más. Yo casualmente estaba pensando en cuanto a lo que decías a tu primera mentoría 1-a-1, que era un profesional de salud, que habla de tu paso, el ingreso a la carrera de medicina y tu interés por la salud. Es como, mirá cómo la vida a veces se va conectando de esa forma. Sí, y hoy mi streaming, uno de los temas principales es salud mental, y el otro día estuvieron 2 psicólogas. Entonces, es así. Después también la nutrición, porque también me trajo en ese proceso de aprender a comunicar, te transforma, mi cambio de vida. Fue un cambio radical, bajé mucho de peso. Entonces, todo eso yo cuando lo comunico a la gente le gusta que hable de todas esas cosas, que a lo mejor como una voz autorizada, y lo pongo entre comillas, que les gusta eso. Entonces, es también la salud. Hoy también doy comunicación en nutrición. Hace poco viajé a Entre Ríos, di conferencias en Ecuador, no de eso, sino de comunicación, pero di conferencia en Ecuador en la Facultad de Psicología. Con comunicación positiva para fortalecer la resiliencia. Entonces, como todo te va llevando a un mundo. Secundario terminé Economía y Gestión de las Organizaciones y terminé produciendo en CNN un programa de Economía y Política. Entonces, cómo la vida te va llevando a ciertos lugares que decís, y acá voy llevando la comunicación, y también te va anexando todas esas cosas o esos deseos. Entonces, el libro fue un proceso. Yo siempre sugiero, si tenés un objetivo, el que sea, ponerte una fecha. Claro. Un tiempo, decir, del año que viene me voy a Dubái, ok. ¿Y qué hago para irme a Dubái? Claro, sí, porque puedes planificar acciones o pasos así de forma Exacto. más abarcable, porque si no es como el objetivo de jugar, ¿y ahora qué hago? Sí, metas medibles, metas alcanzables, y todo eso va llevándote a tu objetivo. Después, bueno, si decís marzo y me voy en junio, no pasa nada. Ya arrancó el proceso más importante. Exacto, y vas llegando, y el dinero, y te vas haciendo un plan de ahorro, bueno, no sé, o pedí un crédito, no sé lo que quieras, eso cada uno elige el camino. Pero es eso. Entonces el libro tuvo que ver con eso, y la gente, fueron 200 ejemplares, ahora lo tengo en ebook nada más, porque no quiero hacer otro. Y muchos me dicen, ¿y el segundo? Es como cuando tenés un hijo. ¿Y cuándo se viene el hermanito? Claro. No soy madre, soy madre perruna, pero porque justo en el streaming hablamos de la maternidad todo el otro día, entonces, y en una encuesta que hicimos en la calle, Sí. dice, tengo el primero y ya quieren el segundo, y con el libro me está pasando lo mismo. ¿Y el segundo cuándo está? Y está como idea, pero todavía yo no tengo el tiempo,
las ganas para sentarme, volver a escribir y pensar. Tengo ganas, hay como una estructura en mi drive dando vueltas. Sí, la que está pasando tranquila, no está apurada. No, Sí. no estoy apurada. Sí, lo que pasa es que también es que a veces siempre desde la mirada del otro es el y el ahora qué, ¿viste? Así que viene ahora. Es como- Exacto, totalmente de acuerdo. Es como, che, me encanta esto, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo sigue? Sí, hoy cuántas expectativas a veces cuando haces algo y después el otro, las expectativas que son del otro, que te las ponen ahí, vos tomás o no, entonces vas a cumplir tus expectativas con la de los otros. Entonces también es para pensar. Exactamente. Bueno, quería hablar también un poco acá de la ciudad de Rosario. Quería saber cómo ves la comunicación y si crees que la comunicación auténtica, digo, potencia los proyectos locales, puede visibilizar voces directas, digo, aplicar todas esas cosas de la comunicación, de comunicarse de forma asertiva, de aprender a cómo comunicarse, puede ayudar a los proyectos acá locales. Sí, que puede ayudar en los proyectos, sí. De hecho, hay empresas que lo valoran un montón. M2 es una, pero hay muchas empresas que he dado muchas capacitaciones que sí lo valoran, pero no está tan potenciado y no le dan tanto el valor a la comunicación. Hoy tenemos diversas formas de hacerlo. La habilidad para comunicar en la persona y después el medio que uso para comunicar. Hoy tenemos disponible de todo. Podcast, lo que es el streaming, lo que es YouTube, lo que es redes sociales, medios masivos de comunicación, los tradicionales. Hay demasiado a veces. Hay como mucho. Sí. Pero no sé si se valora tanto la comunicación en sí, la habilidad de la persona. Hoy tenemos tanta cosa que a veces es como ahí, yo digo, una intoxicación de tanta información. A la ciudad le falta, me parece que le falta un montón en algunas cosas. A veces vemos en Buenos Aires o en otros países que la tecnología nos habilita a ver otras cosas y empezamos como a copiar o a reproducir eso. Entonces ahí falta lo más auténtico y lo más genuino, que lo hace la persona, lo hace la esencia, lo hace la forma en que lo comuniques. Pues el medio lo usas como querés. Claro, sí. Hoy tenés un montón, pero lo esencial y la esencia, yendo a tu pregunta, y lo que más te va a dar valor y autenticidad es la forma en que la persona se expresa, cómo dice, su energía, su forma de pensar, cómo transmite ese mensaje. Y yo me quedé pensando en lo que contabas que le decía a los chicos de ventas, como tipo, no respondan mensaje al cliente y está haciendo otra cosa. Y es total, porque tipo, capaz que estás, no sé, estacionando el auto, y es como, sí, de la obra tal. Y la persona otra no siente que estás dirigiéndote realmente a él, es como si fuera un trámite, o sea, estás pasando información, no estás comunicándote realmente. Muy bien ahí. Es como tomarte el segundo de... Lo relacionaba con eso. Sí, totalmente. Y es que yo no he sido exenta a ese modo, que a veces las personas me llegan por redes sociales o y yo estaba en la calle, sí, porque la mentoría, porque, ¿qué querés? ¿Cuántas personas son? ¿Qué capacitación querés? No, hay a veces que tomo la decisión de en qué momento te puedo llamar. Claro. A veces hago eso, en qué momento podemos conversar y es mejor, o en qué momento hacemos una videollamada, y en otros sí mando un audio. Es discernir quién está del otro lado. Ujú. Me estoy tomando el trabajo ese, y es preferible eso. Anoche por Instagram me pedían también capacitaciones, me hice vi un video, me gustó, cómo conecté con tu forma, porque pasa eso. Y le digo, mañana te escribo, gracias, pásame tu contacto y mañana te escribo con más tranquilidad. Entonces yo en un momento del día, con tranquilidad, le voy a mandar, si bien algo ya le hablé, le mandé algo, pero prefiero ya hoy mandarle con más un trabajo ese uno a uno y esa energía. Y es verdad, porque a veces el otro no piensa que estás conectado, que estás y a lo mejor te quiere preguntar algo y no estás activamente escuchando, que en la venta pasa mucho eso. Entonces, bueno, es poder discernir estas cosas. Bajar un cambio. Sí, está bueno, obviamente, somos todos humanos, digo, un trabajo que uno haciendo, pero ya está bueno pensarlo. Porque si no lo pensamos, tipo, nunca vamos a hacer nada al respecto. Entonces ya está bueno decir, che, ¿cómo estoy comunicando esto? Estoy tomando el tiempo, lo estoy haciendo de forma tranquila, o estoy, no sé, cocinando y mandando un mensaje a la vez. Porque también es saludable para vos. También, aparte. Y justo traje unas cositas que siempre uso como mantras. Y la comunicación es mi herramienta para crear conexiones genuinas. No sé si ahí se alcanza a ver. Es en parte eso. Es como la comunicación va creando esas conexiones. El cliente genera confianza. Si vos lo atendés bien, le contestás sus dudas, sus miedos en inversiones tan grandes como el mundo de la construcción. Entonces ahí vas, porque es una inversión
gigante, no estamos hablando de 10.000 pesos o 100.000 pesos, estamos hablando de varios dólares. Entonces es eso, y no importa si es mucho o poco, es Sí, el valor del Y momento. creo eso, como vos trabajas capacitando empresas y tal, en cualquier rubro, la importancia es que uno también termine como vinculándose con la empresa o comprando, adquiriendo el producto o servicio que ofrezcan, porque termina conectándose, te necesita una conexión con la persona. Y como me encanta la frase, o sea, coincido mucho. Sí, sí, pasa. Y en la venta, yo doy capacitaciones de ventas en Mm. algunos sitios, en otro rubro, pero es ventas. Y yo le hablo mucho a los chicos que son de 18, 20 años y le digo que se tomen el tiempo esto de comunicación asertiva, la comunicación. Ahí la asertividad y la efectividad van casi de la mano, porque la comunicación asertiva es momento, lugar oportuno, tiempo oportuno, las palabras, comunicación positiva. Ahí vamos, del positivo. Esa es la comunicación asertiva. Claro, sí, porque también estaba pensando, bueno, el ejemplo que hagas como uno comunicándose en el pasillo, capaz que uno lo dice bien, ese con el tono correcto, Exacto. pero no es el lugar específico para decirlo, no frenó. Exacto. Muy buena memoria ahí. Claro, que porque no recepciona, y también tiene que ver con este receptor, cómo está el otro, las emociones que atraviesan. A lo mejor se peleó con el jefe, se peleó con un compañero, se peleó con su pareja, con su amigo, el estacionamiento, el colectivo que llegó tarde. Sí, siempre hay situaciones que... Claro, entonces es el momento oportuno para decirlo, entonces es poder hacer ese ejercicio, este pedido y así es poder ir tomando esas decisiones. Me quedé pensando, digo, también cuando haces capacitaciones y tal, digo, ¿cómo equilibras la parte técnica, no todo esto, bueno, no sé, sacar muletillas y tal, con toda la parte emocional, que digo que tiene un montón que ver, me parece también? Sí, y gracias por traerlo. Sí, tenemos un porcentaje que es el mensaje, la voz, el cuerpo y las emociones. La regla de Meravian, que es un antropólogo que habla del 7-38-55, que ¿Cómo es? 7% son palabras, 38% es la voz, esto de cómo digo, 55% el lenguaje no verbal, con una salvedad, que es la comunicación de emociones y no de ideas. La pregunta es, ¿hay comunicación sin emoción? No, según como yo veo la comunicación, somos seres humanos. Estamos aprendiendo a ser humanos en este planeta, entonces estamos atravesados todo el tiempo por las emociones. ¿Desde qué emoción voy a comunicar ese mensaje? Clave. Porque esta teoría dice que es la comunicación de emociones y no de ideas, pero si somos seres emocionales. Ahora que seamos conscientes de nuestras emociones, ya ese es otro capítulo aparte, cómo autogestiono esa emoción. Si voy desde el miedo, yo vengo acá y estoy Sí. chiquitita con miedo, ¿no? ¿Desde qué emoción? ¿Cuál es mi postura? ¿Cómo elijo? Entonces, elijo el miedo, elijo la vergüenza, porque es una elección. En la Feria del Libro en Buenos Aires, presentando mi libro, ya que lo tenemos ahí, una persona se acercó a sacarse una foto, dijo que vio la mariposa, que le gustó, me hizo acordar a tal cosa, me empezó a contar y dice, lo que pasa es que yo soy vergonzosa, me dijo, o soy tímida. Sí. Y me agarró a mí justo, digo, no sos tímida. Y me miro muy diciendo, si no me conoces, si fueses tímida, primero que no sos una emoción. Claro. Yo no soy ansiosa. A ver, Puedo tener ansiedad. exactamente, sí. Puedo atravesar una situación donde me genera timidez, por supuesto. Sí, o sea, fue una persona que dijiste, yo soy Yo soy tímida, tímida. y te vino a hablar, pero, o sea, Exacto. Sí. Y para tomar conciencia de las emociones, ya que las trajiste, si fueses tímida, no estarías. Primero, 1.000.000 de personas dando vuelta en la Feria del Libro en Buenos Aires, con la autora del libro para sacarte una foto y que te lo filme. Vas, lo compras y te vas. Entonces, ¿cómo también, qué narrativa interna tengo, esa vocecita interior y qué yo me creo? Porque a lo mejor en su momento sí pasó por una situación que le generó timidez, sea a lo mejor en primaria o en secundaria cuando era chica o también en la vida adulta, y te quedaste con ese discurso que tal vez a veces es cómodo quedarme en el discurso, soy tímida, entonces no hago nada. sí, es como si también eso como destrabar cuestiones a través de la comunicación, porque como así vos, o sea, la comunicación no solo para el exterior, sino para el lado superior. Exacto. Yo me defino, yo soy así, y es probable Que el mundo también te vea de esa forma, porque vos te lo estás creyendo. claro, que también te está vinculado a lo que decía esto de cómo uno viene a hacer la entrevista. O sea, si vos decís, yo vengo yo soy miedoso,
yo ya venía con esa postura en la vida en general. Exacto, tenés miedo a la vida en realidad. Pero claro, y desbloqueamos, sí, trabajamos mucho la parte emocional, tanto en lo individual se da mucho más esto, y a veces hay grupos que son muy de la contención, y se da que a lo mejor uno dice algo. Y ahí todos se animan y hay como una sinergia que se genera, entonces trabajamos la parte técnica, que para mí es Sí, fundamental. me encanta, aparte, bueno, ser locutora siempre tenemos esa parte técnica, y después la parte emocional. Estoy preparada para eso, sí, soy coach ontológico también, entonces tengo y otros recursos más que fui tomando de la PNL, también espiritual, energía, meditación. A veces hacemos algún anclaje, tapping, hay afirmaciones que ahí tengo varias, hay como un sinfín de cosas, entonces trabajamos. Ese, si yo te diría, ese sería mi fuerte. No soy una comunicadora más, sino que trabajo toda esa partecita donde se habilita. ¿Ah? Si la empresa me dice, no, mira, Sí, yo soy la parte técnica. y nada más, la voz persuasiva, el mensaje más persuasivo, el otro, y Claro, listo. sí, todas las herramientas y después, bueno, está cada uno si quiere Sí, elegir qué camino ir. exacto, mis talleres que yo armo, por lo general la gente que me elige en ese sentido sabe ya el perfil, Claro. pero también si el grupo se da, porque si no, bueno, trabajamos discurso, improvisación, la voz, el cuerpo, hacemos ejercicio y ya está, y es válido y es hermoso. Por supuesto. Pero lo emocional está bueno que lo trajiste porque es necesario y todavía falta mucha información con relación a eso. Falta. Hay. Y no sé si falta información, pero sí falta que nosotros lo tengamos presente. Qué versatilidad, digo, estaba pensando, digo, CNN, economía, salud, de una cuestión también medio espiritual, de reflexión, o sea, ese... Soy acuariana. Ahí te salgo con la astrología. Ahora te salgo con la astrología. Pero está bueno cómo se va vinculando todo, el pensamiento, cómo la vida nos va llevando. Sí. Bueno, vamos a hablar de un tema que está muy en boga ahora, cuando inteligencia artificial, Ay, sí. si crees que está cambiando la forma en que nos estamos comunicando hoy, y si lo usás o esperaste alguna herramienta. Sí, lo uso mucho. Uso muchísimo el ChatGPT. Y también algunos editores de videos, que los largos te los corta y es una cosa muy fuerte, pero de videos largos me los recorta en clips para las redes, Claro, yo te lo... pero donde realmente es importante, hasta eso me llama la atención, donde vos decís, sí, esto es lo que yo quería. ¿Cómo detectó? ¿Cómo detectó que eso era importante para mí? Y tiene errores, Sí. Es como toda herramienta, cuando antes decían que iba a desaparecer el libro y el día no desapareció, o también si bien no hay tantos libros de papel y tenés más el ebook, el audiolibro, es como la uso y para qué la uso. Entonces es por ahí el tema de la inteligencia artificial. Yo la uso un montón, pero le corrijo. Claro. Porque tiene errores. Y le digo a los más jóvenes que ojo porque a veces entregan trabajo práctico en la universidad con la IA. Claro, sí. Es que ahora me imagino... Y te das cuenta. Entonces ahí, y la voz, yo siendo locutora, viste el tema de las voces, vos te das cuenta cuando la voz es de inteligencia artificial. Yo veo muchos videos en YouTube que es todo muy monótono, muy todo monótono, todo igual. Sí. Entonces, me encanta la tecnología, me gusta, también tiene que ver con disminuyen los puestos de trabajo, tiene la parte B y eso también es poder pensarnos y repensamos cómo la usamos, el tema de por qué la usamos y también decir, bueno, a ver, me sirve, para qué la uso, todo eso y tomar conciencia. Yo creo que tampoco hay que ser tan extremistas con eso, sino, bueno, ir viendo y también como me reinvento como profesional. No tenerle miedo a eso, porque hemos transitado por tantas cosas a lo largo de la historia y sin embargo, y se me viene a la mente la radio, 1920. La radio nació en 1920 con los locos de la azotea y hoy estamos haciendo streaming, podcast, todo, televisión, radio al mismo tiempo, un montón de cosas. Y no murió la radio porque sigue y se reinventó. La tele también, ¿no? Con los streamings. Hoy tenés la fusión, los podcasts, tenés la fusión de radio y tele al mismo tiempo. Entonces, nos fuimos adaptando y sigue estando también lo tradicional y sigue estando en los nuevos medios. Entonces, todo eso también tiene que ver con la IA, la inteligencia artificial, pero sí al momento de pensar
al momento de pensar, porque hoy también se me ven muchas cosas, porque también la comunicación en las redes, Sí. cómo te comunicas con el corazoncito, con todas esas. ¿Qué me quiere decir? No sé qué me quiere decir. Sí, toda una cuestión simbólica rarísima que la verdad capaz que uno tiene una interpretación de eso y otro. Viste, incluso los emojis, viste que Ay, a veces sí. en los periódicos como, ¿qué quiere decir este emoji? Y es como, y no hay convenio social todavía, capaz que una interpretación yo asá. Claro, es alucinante igual analizarlo, pero sí, está cambiando, está revolucionando, estamos en la revolución de las ideas, de la inteligencia artificial, sí cambia la forma de comunicarnos, de pensar, de reflexionar, también un montón de cosas, y también, bueno, cómo nos sentimos con todo eso. Yo digo, y el mensaje es ser conscientes y usarla a favor y ver cómo si esto en un futuro viene, que está cambiando la forma en que trabajamos y todo, bueno, de reinventarnos. Yo creo que tenemos esa capacidad como seres humanos de reinventarnos todo el tiempo y vuelvo a la comunicación, que va a ser la clave de acá forever, me parece, porque es lo que nos distingue de la inteligencia artificial, del animal, de cualquier otra cosa, es poder hablar. Y que haya más comunicación genuina y que no salgan con sus amigos a los bares y todo eso, déjenlo celular un ratito, aunque sea. Sí, incluso que estamos hablando sobre todos estos cambios de formatos, digo, de la radio, cómo se fueron reinventando las cuestiones, pero siempre la base de la comunicación. La base, de todo, de todo. Y volvemos a este cartelito que se los voy a dejar, que es la comunicación es mi herramienta para crear conexiones genuinas. Se los voy a regalar. Pero Sí, por favor. este, Esto lo vamos a ver si le dale. doy, después lo puedo anotar en el pizarrón también. Se los regalo igual Me gustaría también. para ustedes. Me gustaría. Es para ustedes. Bueno, también te iba a preguntar, ¿qué le dirías a alguien de acá de Rosario que no se quiera animarse a contar su historia con impacto, pero se siente estos bloqueos? ¿Cómo lo aconsejarías un poco para que se anime? Que no pasa nada, que nada importante está en peligro. Y una vez una persona dijo, sin integridad como ser humano. Pero tu historia le puede también ayudar a otra persona. Todos tenemos historias, todos tenemos una historia para contar. Y a veces por ese miedo, por eso que me pasó, por que alguien no valoró mi voz o mi historia o no validó mi emoción, a veces no me animo a eso, no me animo a contar que te cuento casos, o abusos o casos de, no sé, violencia, todo, y no se animan, o de resiliencia, a lo mejor obtuvo un premio y todo lo que pasó para obtener ese premio y que es valioso. Tu palabra vale como la de cualquier otra persona. Mi palabra, este es un mantra que me acompañó durante mucho tiempo, mi palabra es tan importante como la de cualquier otra persona que esté en mi presencia. Vale, aunque te escuche una persona, no importa si es uno que te escuche o miles. Sí. Y con miedo, el miedo te puede posibilitar a decir, yo supero este miedo, o te puede anclar, inmovilizarte. Y el otro, el opuesto al miedo, yo pregunto, ¿qué es el opuesto al miedo? Y todo el mundo me dice valentía, coraje. Sí. No lo es. El opuesto al miedo es el amor. Entonces, donde hay miedo, no estoy dándole amor a esa parte mía, aceptando esa partecita y mi historia. Toda historia es valiosa y toda historia puede contarse. Pero después no dependo de lo que el otro me diga. Pero también es revisar eso. Si alguien te invalidó, si o fuiste, depende del número de hermano que seas en la familia. No es importante, claro, no es importante. Sí es importante. Vos tenés que valorarte. Más allá de lo que te han dicho en su momento, no quedarte con esa palabra, porque estás dándole el valor a un otro y no a lo que realmente tenés para aportar. Entonces, hacer ese ejercicio, mi palabra vale, mi palabra es poderosa. A ver si hay alguna acá, algún mantra, porque, mira, justo, tengo derecho a expresarme y ser escuchada, escuchado con respeto. Confío en mí y en mi capacidad de comunicarme con éxito. Me libero del miedo a expresarme. Mi voz es valiosa. Celebro mi voz, mi historia y mi poder de expresarme. Son mantras, son afirmaciones que yo a veces también trabajo con afirmaciones para reprogramar la mente. Y es eso, porque a veces traemos muchos miedos, mucha carga, mucha exigencia, muchos no que nos han dicho en su momento y nos quedamos como muy anclados ahí en ese momento que atravesamos por esa situación. A veces no nos damos cuenta que estamos anclados. Sí, como que también el caso de la chica esta que decía, yo soy tímida, me pasa algo puntual y es como... Sí, y en realidad a lo mejor se creyó que era eso o vivió el momento. Alguien se lo dijo y le quedó dando vuelta y después Totalmente. ¿qué hicieron? Pero es que sobre lo mismo. Que nos ha pasado, nos ha pasado. O al revés, o por ejemplo, mejor calladita y más bonita. O viste que también eso te limita al momento de expresarte. No quiero el tema feminismo, pero hay muchas mujeres
No soy, no me considero feminista, pero es una mujer que sí habla mucho del tema. Pero a veces es museos calladas. De hecho, en la historia, las mujeres escribieron los libros y firmaron con seudónimos masculinos. Sí. Hoy tenemos un No, libro y lo por podés supuesto. potenciar. Pero ser callada, y hay como muchas Sí. cosas en lo social y en lo familiar. Y esa, si existe la frase tipo, calladas son más bonitas, que Sí, hay una construcción social al respecto. Si no, totalmente. no sería una frase. Totalmente. Y después, mejor cállate que son cosas de grande. Claro. Y eso a muchos nos limita. No, mira que son cosas de grande. Vos callado. Y eso, al momento de comunicar, cuando sos adulto, repercute. Y a veces estás comunicando desde la herida Claro. y no desde el adulto. Y ahí me meto en las heridas de la infancia, porque a veces las heridas de la infancia repercuten mucho en la vida adulta. Una persona del ámbito político tomó mentorías conmigo y me contó una historia, nunca digo quién es, por temas Sí. de secreto profesional y aparte por cuidar a la persona. Me contó una historia y mi intervención fue, ¿estás desde el adulto o desde el niño? Fue como ese sacudón que necesitaba a la semana. Cambió. Me dice, vos sos la culpable, pero de modo Sí, bien, sí, sí. tenés la culpa, generaste un monstruo y ahora digo todo lo que me... Y digo, bueno, No, no, está bien. Respetemos las normas sociales todavía, pero. claro, busquemos, pero lo que Sí, ella sí. decía, que pudo decir eso que no se animaba, porque aparte cuando me dijo en su momento que en ciertas situaciones se hacía chiquitita, Ah, yo dije, la adulta, vamos al adulto. claro. Y entonces fue como un quiebre ahí enorme y hoy me dice, Ale, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, fíjate que ya no me tiembla la voz tanto, Claro. ¿no? Hicimos tapping, obviamente, hicimos un montón de ejercicios, descubrir eso. Sí. Necesitaba más la parte emocional que la parte técnica. Claro, vos, para mí ahí está la vinculación de lo técnico y lo emocional, porque Sí. también van de la mano. Siempre. O sea, tenés siempre. que destrabar una vez para conseguir la otra. Es Sí. como, eso vos decís también que temblaba la voz cuando recibiste toda la exigencia externa. Todo mundo está vinculado, nos atraviesa. Todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso, bueno, es necesario decir estos. Animate, si no buscas ayuda, buscas mentores, coaches, Sí. psicólogos, lo que sea, quien vos es lo que resuene, porque hoy hay tanta posibilidad, entonces lo que te resuene, si vos querés contar algo y no te animás, bueno, buscar esa parte técnica o esa parte emocional, con quien quieras, Sí, son sí. con quien lo elijas, porque también tienen que resonar, si elegís un psicólogo, Sí. un coach, un mentor. Sí, sí. O bien como una persona, no sé, que te contactó ayer en Instagram porque Sí. vi a tu. Te leer. Claro, o sea, vio algo evidentemente. Sí, y de Buenos O sea, se Aires. identificó con eso, o le resonó algo y es como, ok, esta es la persona que yo necesito, me voy a comunicar. Sí, te lo leo. Dice, vi uno de tus videos y me gustó mucho cómo hablaste, conecté con vos y me gustaría aprender a comunicarme. Vos das clases 1-a-1 y ahí le cuento que son más que clases, son mentorías. Claro. Un mentor es una persona con una experiencia en un campo X, puede saber de finanzas, de desarrollo personal y que te acompaña en ese proceso por haber transitado ciertas experiencias. Claro. Yo coaching y hago mentoría porque también soy coach ontológico, entonces te acompaño con herramientas, justo el coach, que la palabra, que es el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Trabaja con esa triada. Entonces, yo en un momento digo, me falta algo acá hay algo que me está faltando. Y como yo desde que empecé locución, ya era hacer terapia hace 20 años y todo, para que me temblaba la voz, esa voz. Pero, bueno, y más pensaba que me temblaba la voz y peor era, porque el foco estaba ahí, y no otro. Bueno, es el proceso, es así. Por supuesto, sí, son procesos naturales, pero está bueno eso, que Sí. tiene un mentor ahí que ya has atravesado ciertas situaciones, como decía vos, tipo, vos hablar de la experiencia, de lo que atravesaste, y está bueno eso porque vas apoyando lo técnico. Sí, No, sí. Es que está todo vinculado, Todo, no se todo. puede separar. Sí. Bueno, como siempre en Voces de Construcción, para cerrar y que queríamos saber, Ale, o sea, ¿cuál es tu porqué? O sea, ¿qué es lo que te moviliza cada día para acompañar a otras personas a encontrar su voz y a expresarla con impacto? Es porque yo veo tanto potencial, pero tanto miedo a desnudarse, a desnudar el alma y a comunicar con su autenticidad. Y no quiero que sufran porque yo la pasé mal. Entonces, no quiero eso. O si eso pasa, que es válido que pase, es darles una lucecita y que se puede y que se puede comunicar desde ahí, desde un lugar genuino. Este soy yo o esta soy yo con esto.
con lo que hoy tengo, con mis recursos, y pararme desde el compartir, no desde la exigencia. Entonces, y yo veo tantas personas que van a rendir un examen y lo padecen al examen, o van a exponerse en redes, o algo que Se anima. no se animan, no tienen tanto tienen mucho conocimiento y no pueden por el bloqueo. No tienen nada para decir. No tienen nada para decir y tienen un montón porque hay una conversación o tienen una historia muy interesante, una historia de resiliencia, de transformación, es un TEDx para otro capítulo que venga. Y también, hay algo ahí, entonces es como que me levanto y yo digo, no puede ser que eso pase porque no hay nada en peligro, no hay nada en peligro, simplemente desde el compartir, desde el dar, desde el amor, desde Sí, o sea, la estás construcción. viendo tu integridad como ser humano, como dijiste. O sea, Sí, no pasa nada. y no pasa nada, somos seres humanos que nos equivocamos, aprendemos porque estamos aprendiendo a ser humanos, entonces aprendemos en lo diario y el error es necesario. Entonces eso es lo que a mí me levanto y me motiva, y yo, a ver, ¿qué mentorías tengo hoy? Estamos trabajando acá, estamos trabajando allá, o esta empresa quiere tal cosa, y que se valore la comunicación, porque también eso para mí es que la bandera de las relaciones, como ese cartelito que les voy a dejar, es para eso, para conexiones genuinas y que por más que estemos con la inteligencia artificial, con toda la tecnología, hoy estamos muy desconectados, estamos encerrados acá a lo mejor 8 horas, Sí. después salimos a la vida y vamos al supermercado y sí, quiero algo, entonces ahí está la comunicación. Entonces eso, que valoremos más la comunicación y que donde hay miedo, falta de amor. Entonces es por ahí donde yo no me estoy dando amor y donde yo no me estoy habilitando para expresarme con esa libertad y esa autenticidad que merezco, que es ese el mensaje. Vale, muchísimas gracias. Placer. La verdad que el placer es mío. Bueno, gracias a todos por escucharnos y nos encontramos en la próxima edición de Voces en Construcción.